Bianchi, que está en la línea. Felipe, ¿cómo te va? Eduardo Olivares te saluda aquí en San Luis, en Argentina. ¿Cómo estás? Hola gente, buen día. Les hablo directamente de San Pablo. Agradezco mucho que den la oportunidad de explicarnos un poco lo que pasa aquí, pues seguramente va a impactar también en toda la región, ¿no? Así Exactamente. que muy Bueno, yo buen día a todos. le digo a la gente que Felipe es periodista, es coordinador de la agencia Comunicazul y del Centro de Estudios de Medios Alternativos Barae de Itararé, por si lo quieren googlear y seguir esos medios para informarse de lo que está pasando. Felipe, ¿cómo está el clima electoral en estos momentos en tu país? Mira, hay un contraste ahora, porque al mismo tiempo que las grandes mayorías, que incluso las encuestas muestran eso, ¿no? Eh, Hay un clima de esperanza, pero también de tensión por lo de la violencia de los seguidores de Bolsonaro, ¿no? Sí, Ayer hubo más un caso de asesinato político acá en el sí. nordeste del país, que un militante ahí de Bolsonaro adentró a un bar preguntando quién votaba Lula. Un tipo respondió yo y se le puñaló hasta en la costilla y murió. Así que también hay un clima un poco de tensión por lo que va a pasar esencialmente cuando se divulguen los resultados el domingo, ¿no? Ujú. Porque Bolsonaro insiste en llamar a sus seguidores con un discurso de violencia, y eso se choca con un sentimiento que ha tomado el país las últimas semanas de esperanza, especialmente también porque hay muchos sectores desde el centro y centro derecha que están con Lula. Es una cosa increíble lo que pasa en ese rata final de campaña. Hay como mucha gente se manifestando, declarando voto a Lula, un poco también por el fastidio que esa situación de violencia y como también ha empeorado mucho la calidad de vida. Hay Ujú. una ola muy interesante que se forma a días de la primera vuelta, ¿no? Claro. Porque lo que se habla hoy es si gana Lula en primera, no si gana Lula o Ujú. si Lula tiene chance, Bueno, ¿no? Pero ahí te introduzco esta primera pregunta. Acá en Argentina nos está llegando, a partir incluso de periodistas argentinos que están comenzando a analizar la previa de la elección, que hay como una especie de corriente en fuerzas políticas que no están con Lula de lo que ellos denominan el voto útil, es decir, no acompañar a sus propios candidatos para ver si logran detener de esta manera a Bolsonaro, ¿no? Y que gane Lula en primera vuelta. ¿Están así esto? exactamente lo que estaban diciendo ustedes antes de que yo entrara al aire es verdad. Bolsonaro es un fenómeno curioso porque, mira, el gobierno que hizo fue malísimo. Tenemos 33 millones de personas en situación de hambre, Ujú. 20 millones con inseguridad alimentaria, el desempleo, inflación, va todo muy mal y encima muchos escándalos de corrupción con su familia y su gobierno, ¿no? Ujú. Entonces, pero asimismo tiene 30% del electorado al lado de él porque tiene una base sólida de apoyo que es más ideológica, Ujú. que no depende del resultado del gobierno, sino que están con él hasta bajo agua, como decimos aquí, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, como es una situación muy atípica, acá llevamos esta elección como un referendo, ¿no? Como Ujú. un plebiscito entre civilización o barbarie. Ujú. Así que muchos sectores democráticos, incluso más a la derecha que, que al centro mismo, optan por el voto útil como, bueno, vamos a quien puede derrotar a Bolsonaro y solo hay un hombre. Ujú. Así que hay que sumar. Lula también ha acertado en esa estrategia, ¿no? Ujú. Porque fue criticado por sectores de izquierda cuando eligió como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, Claro. que es un político de centro Ujú. derecha, ¿no? Ujú. Pero se muestra ahora se ve que Lula estaba correcto en eso, porque logró conformar una frente amplia con varios sectores políticos, ideológicos, con gente de la academia, del mercado también, Ujú. para barrar a esa locura fascista en verdad, ¿no? Claro.
Felipe, ¿qué tal? Buen día. Buen Facundo día. Inseña soy. Le quería preguntar, porque aquí hemos tenido una experiencia, sobre todo en las elecciones presidenciales, bastante negativa con las encuestadoras en particular, que dan números que después no se reflejan en la realidad. Y los números que estamos viendo de las encuestas en Brasil dan este triunfo que usted decía, que lo deja prácticamente al borde a Lula de ganar en primera Claro. vuelta, pero que lo que quería saber es qué tan confiables son esas No, encuestas. y yo le agrego, Felipe, a la pregunta de Facundo, que la encuesta genera un clima también, ¿no? Aquí era que se caía el gobierno, que se caía en ese momento la Scioli, que cómo se acercaba Macri, y bueno, y después fue como una profecía autocumplida. Hubo mucha gente que vota ganador, y está bien, ¿no? Lo que pregunta Facundo, ¿cómo está la situación con eso? Sí, interesante pregunta, Facundo, porque lo que pasa es lo siguiente, sabemos que las encuestas muestran más tendencias que profecías, ¿no? Y eso también influye en lo que en gente que tal vez no esté decidida. Mira, hay una ola favorable, voy con él, voy con lo que gana, hay eso. Pero por primera vez en nuestra historia democrática Ujú. hay un fenómeno interesante que los votos ya están casi totalmente consolidados hace meses. Mm. Bolsonaro tiene un porcentaje que no cambia hace meses, son así como todas las encuestas, no osciló ni para abajo ni para arriba. Lula también está puntero hace meses, Ujú. ¿no? Lo que pasa es que sube como 2 puntos, 1 punto, 2 puntos, 1 punto, pero sí, las tendencias, y eso es muy raro, al menos acá, son como todas las encuestas muestran el mismo escenario. Por Ujú. eso que hay un optimismo contra eso, por quien es elector o electora de Lula, porque eso no es normal tampoco para nosotros, ¿no? En Claro. general hay muchas, por ejemplo, 2018, como dijeron ustedes, fue una Mm. sorpresa, ¿no? Ujú. Lula lideraba, lo metieron en la cárcel, el juez incluso ganó como premio ser ministro de Bolsonaro después, pero esto es otra Sí, historia. sí. Y lo que pasó fue que Bolsonaro disparó como a un mes de las elecciones, Ujú. ¿no? Ujú. Y ese escenario es muy distinto porque llevamos ya meses con las encuestas reflejando un escenario muy determinado. Por eso también ese fenómeno de migración de votos útiles a Lula, Claro, está ¿no? bien. Porque ya se Dale esa consolidó idea. como no solo la única posibilidad de derrotar a ese gobierno, pero también con amplias chances de ya hacerlo en primera vuelta y disminuir los riesgos Ujú. del discurso De Bolsonaro. que Bolsonaro hace de que no va a reconocer una derrota, que puede Claro. pasar algo malo, y así es. Ujú. ¿Qué tal, Felipe? Buen día. Quería preguntarte, pensando en la cantidad de expresiones contra las minorías, contra las diversidades, un discurso abiertamente machista, y llamando incluso muchas veces a correctivos, bueno, a cuestiones que es de derechos humanos y de muchas asociaciones son repudiados. ¿Cómo viene sintiéndose este aspecto en las calles, en el acompañamiento a Lula? Digo, hay todo un sector social que sin dudas debe estar todo el tiempo, ¿no? Insistiendo de cara al domingo en que se tenga en cuenta esta mirada. Sí, mira, ese es un tema recurrente acá también. Esto seguramente es clave para entender lo que va a pasar el domingo, porque es justamente por eso que Bolsonaro no sube en las encuestas, Ujú. porque como su base es ideológica, a cada Claro. declaración que hace pierde más gente que podría migrar para su voto para Bolsonaro, Ujú. ¿no? Si dependiera, por ejemplo, de las mujeres, y ahí no hablo de minorías, sino de mayorías en mi país, Ujú. Lula estaba electo hoy, Claro. según las encuestas. El voto femenino es masivo contra Bolsonaro, Ujú. ¿no? Lo mismo pasa con otros grupos sociales, ¿no? Hay muchas declaraciones de Bolsonaro, pero no es solo el discurso de Bolsonaro, sino la retirada de derechos, ¿no? La inversión en políticas públicas para esos sectores también fueron todas borradas por su gobierno.
Así que hay también un tema que son lo que fueron esos 4 años, ¿no? Había muchas políticas públicas. Les doy un ejemplo, la red cigüeña, que aquí es como de amparo a la mujer embarazada. Destacó casi el 60% del presupuesto de este programa, ¿no? Son políticas públicas también que amparaban, que daban ayuda a esos sectores de la sociedad, claro, que Bolsonaro le metió la mano así y hizo el discurso realidad también. Bien, sin olvidar que hubo crímenes políticos contra mujeres, sí, ¿no? Pensando en Mariel Franco, justamente. Por ejemplo, ¿no? En todo lo demás. Bueno, Felipe, nos estamos todos sorprendidos con tu castellano. Lo bien que has podido hablar. ¿Has estado en Argentina? ¿Tenés algún vínculo acá? Oh, gracias por eso. En verdad que con Agencia Comunica Azul tenemos este trabajo de reunir a periodistas de distintos medios alternativos aquí de Brasil, y desde 2012 hacemos viajes en procesos sociales o electorales relevantes para hacer la cobertura. ¿No? Estuvimos en Argentina un par de veces y también en otros países de la región, y eso seguramente te hace practicar y nos esforzamos por la integración también idiomática, ¿no? Porque para nosotros es todo un tema eso. Bueno, ahí vamos a quedar en contacto, Felipe, porque aquí, desde donde te estamos hablando, en 15 días se produce el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que es un evento que convoca a muchas mujeres también de Brasil y que seguramente va a ser de interés periodístico para ustedes. Así que por ahí, ¿quién te dice, no? Podemos encontrar alguna manera de llegar con información con esto que está revolucionando a la Argentina, porque son más de 200.000 mujeres que van a convocarse en la discusión de los temas que tienen que ver con el feminismo. Así que con mucho agradecimiento de tu gentileza de atendernos, tendida también la posibilidad de colaborar con ustedes en esto. Perfecto, pueden contar con nosotros, y también desde ya agradezco que tengan los ojos puestos en lo que va a pasar aquí el domingo, pues seguramente va a ser muy importante que haya ese acompañamiento de ustedes para garantizar que la democracia sea respetada y, por qué no, también reconstruida en mi país. Muy bien. Así que les dejo un abrazo grande ahí. Bueno, un abrazo, Felipe, gracias, muy amable por atendernos. Bueno, ahí estaba Felipe Bianchi, ¿no?